Nagsisibat na sila. May kanya-kanya silang ano. So, yan. Ang pamilya na lang ang natira at itong si Brian. Nena, ¿por qué triste? Es que el pan es suyo. Dale tu pan. Eso es mío. ¿Y el suyo? Él lo ha tirado. Yo no quería mortadela. Suyo. No. ¿Tú quieres? Toma. Wala na. Yan na lang natira. Sa kanila na lang yan. Tulog si Kayna eh. Kayna! Kayna! Él le estaba peinando. No. ¿Dónde ha ido? No sé. Sí, sí, me iban bajando. Ya no hay. Ayan, ay! Ese ve el camino. Ya no queda más. Este a mí dice que ya poquito. ¿Quién? ¿Quién? Este. So, may mga pumupunta pa. Yan. ¿Y Hunay? Hunay y ellos. ¿Y qué dice? No tiene chiso, no, eso de todo de la tua, ahí está. Yo soy aquí como un par. Yo. Ubus. Wala nang natira. Ay! No hay plato, ¿eh? Claro, no me das para abajo. Papá, busca ahí, a ver, hay yo. Y ley. Fula da, fula se puede dejar, pata ahí, ahí queda, pues no me manda cocinar, no tengo guardado ahí. Wala na. Ubus na. Ah, ¿cómo? Limón. Vete, vete, que dejar comida ahí con leche, vea, vea, por favor. Toma. May topak si Nena. Oh. Tama, Nena. Oh. La viola. Problema. Hmm? ¿Qué problema? ¿Quién? Wala, pinagmamasdan lang niya si si Lilia. Tulog na tulog si Kayna. Tulog na tulog. Ay, tulog naman yung baby na yan. Kayna. 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 ¿Cómo estás? A ver, deja esa niña. Kayna. A ver, dejarla. A ver, dejar esa niña. No quiere a nadie. Ay, enferma o no? Ay? Ay, may sakit. May sakit si Kayna. ¿Por qué? Este? ¿O no? No. Ah. No. Porque que ya pedí. No sea mortadela. Nena, ¿qué problema? ¿Mm? Come. Come. Wala na, yun na lang natira. Sa kanila na yun. Yo, pues, Dani, se la dice a Dani que mía, su beso, ¿sabes? Nena, llorar porque se embaraza. ¿Por qué Nena llorar? Porque se embaraza, ¿sabes? Embarazada? Ahora, o sea, No. No, Nena no embarazada, no? Nena no embarazada. Di naman buntis si Nena eh. Daddy, bien? Bien o no bien? Yummy! esta ya su culibro estaba rojo así. Cuando es viejo, su culibro estaba rojo así. Oh, laki na ni Para Nena. la linterna.
Dichosa ni ndo mke. Ese es buena seis. Everything is buena seis. Así decía. No, Yummy, nena. Yummy. Yum, yum, yum. Esto me duele cuando peina. No ríe. Yum, 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 yum. Cuando no me tiene aquí, Pakita sa akin ni Sandra yung diploma niya. Tapos, may maganda siyang balita. diploma. Diploma. Ay, Sandra, aquí. Diploma sí, de estudios. Diploma de Estudios que se otorga a Doña Rosina Roku Matinga. O, ipinagmamalaki pa niya sa akin to. Akala mo naman. Bay nilayasan ako ni Sandra eh. May binabalita kasi siya sa akin kanina. Si Sandra. Habang naglalakad kami. Ayaw ko tuwa sa tu kakak. Ah, quiere en mi casa? Ah, ay, chocolate ay para ti. No haya. Mm. Pero no llorar cuando mi boy no llorar, ha? Liya, muy bien? So, ganyan lang. Ganyan lang ang buhay. Paalis na ako. Sandra! Mañana umpizar escuela, ¿no? ¿Emocionada? Sí. Universidad, ¿no? Toma, ¿qué? Estudiar medicina. Oh, medicina daw ang kukunin. ¿Qué hora tu escuela? Las 8 Mm. hasta las 5. No, descansar como a la 1 hasta a las 4. No, no descansar. Ah. Hay libro. ¿Mm? Hay Copias, libro. copias así. Ah. Copia libre o pagar? Libre en Ellos escuela. traen a nosotros pagar. Ah. Pagado. Tu escuela pagado ahora. Ah, muy bien, ah. Solo umpizar en la Ajá. escuela. So, mag-aaral siya ng medisina. Cuando en escuela, ¿quién cuidar nena? Oh. Balbina. Ah, Balbina. Tu mamá estudiar mañana, nena. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Mag-aaral na si Es la ano, goma ahí de tu baño. si Sandra. So, ayun, yun lang. Magandang balita ni Sandra. Mag-aaral na siya. Bale, Sandra, muy bien. So, excited daw siya. No sufrí. ¿Por qué sufrí? Porque lea mucho, tenía que estudiar mucho. Ah, para kanina kasi nag-aalinlangan siya kasi ang dami na daw oras na pag magbabasa siya, mag-aaral siya, syempre mawalan siya ng free time. Pero está bien, no? Solo 4 años para estudiar medicina o 2 años. 6. Ah, 6 años. Muy bien. Muy bien. Dios bendiga. Gracias. So, ayan. Happy tayo para kay Sandra. Hatid na nila ako. Mag-aalas 6 na. Anda pesada. I'm... ¿Cómo estás? ¿Estoy bien y tú? Bien, bien. ¿Ya te vas? En mi casa. Vale. Vale, gracias. Bye. Bye. Si Rubio, tinawag pa ako. Pakto talaga. Si. Nena, ¿qué quiere? Nena, ¿qué quiere? ¿Qué tú quieres? Tableta daw. Gusto daw ni Nena ng tableta. Sa mga gusto namang magregalo kay Nena ng tableta. Diyos ko, kanina pa ako sinasabihan ng tableta daw. ¿Qué hacer en tableta, Nena? ¿Qué tú haces con tableta? Ah,
Kanina pa niya sinasabi sa akin na gusto niya ng tableta eh. Na, abraso me. No boy. Naku, sasama na naman ito. No llorar, ha? No llorar. En otro día yo dar chocolate, ha? Ha? Mañana. Mañana. Sí, tableta. Oh, no llorar, nena, ha? Espérame, ha? Ayan na. Buti naman hindi na umaan. Gusto sumama eh. Sabi ko na lang, bibilin ko yung tablet na gusto niya. Ay nila ako hanggang sa makaalis na ako. Buti na lang hindi masyadong ano si Nena. Ayun. Hindi masyadong umiiyak. Mag-taxi kaya malayo pa lang bumababa na ako. Di naman pwede, hindi naman may iwasan. Paano naman kayo makakalabas, di ba? Guys, nandito na ako. 6 PM. Kanina, di ba, sabi ko kay Sandra, yung mga naipon, kung may naipon kang pera, bumili ka na ako ng telepono. Sabi kong ganyan sa kanya. Nilalako ko kasi malay ko ba kung may naipon siya, di ba? Sabi ba naman ni Nena, hindi siya bibili ng telepono kasi bibili siya ng tablet ko. Sabi ni Nena. Tapos, kaya pala tablet siya ng tablet. Hindi ko naman maintindihan. Yung pala sinasabi niya, gusto niya ng tablet. Ay, nako. Nakakatuwa.